¿Qué tal? Dios les bendiga. Aquí otra vez estamos con el hermano Miguel Tinoco y vamos a seguir con nuestro tema. Ya es la segunda lección aquí que vamos a entrar con el tema de la fe sin obras. En la anterior lección hemos pasado ciertos puntos y queremos continuar, y quiero que pongan mucha atención, que se anoten las escrituras, las leen por favor, porque es muy importante, porque como hemos visto en la lección pasada, que vamos a ser juzgados según nuestras obras y tenemos que tener mucha precaución qué es lo que estamos creyendo. Y vamos a ver unos ejemplos, ya que sabemos que hay dos tipos de obras de cual la Biblia está hablando. Habla de las obras de la ley y también habla de obras del arrepentimiento, y queremos tener esas separadas en nuestras mentes. Y ahora vamos a entrar en unos ejemplos en el Nuevo Testamento y vamos a ver bien qué es lo que la Biblia nos dice sobre las obras, si somos salvos nada más por fe o es fe con obras. Vamos a empezar con unos versos en Santiago capítulo 2, en el verso, ¿cuál verso vamos a empezar? El verso 14. Verso 14 dice, Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces vamos a pasarnos al versículo 17. Sería muy bueno que ustedes en sus casas lean todo el capítulo de Santiago 2, les iba a ayudar bastante, pero aquí queremos sacar unos versículos los más importantes para nuestro estudio. Verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Me gustaría saltarme al versículo 26. Dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así es. Entonces el punto que queremos sacar aquí, que aquí nos está enseñando muy claramente, que la fe sin obras está muerta. Está muerta. Sí. Entonces, lo que dijimos la vez pasada, como ya hemos dicho que hay dos tipos de obras, aquí claramente el Nuevo Testamento nos está enseñando que la fe, nuestra fe en Jesucristo, tiene que tener obras. Tiene que. Entonces vamos a ver unos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando una persona cree en Dios y realmente tiene fe, ¿qué es lo que va a seguir? Para ver exactamente lo que Santiago está diciendo, que fe sin obras está muerto. O en otras palabras, la fe con obras es vida. Exacto. Entonces, como hemos dicho, hermano, la vez pasada, hay gente que quiere puras obras. ¿Puras obras o pura fe? O pura fe. Sí. Uno está en un extremo y otros en otro extremo, Así es. y es lo mismo. Así es. Entonces tenemos que estudiar de tal manera para entender las dos cosas y ver cómo van juntas. Exactamente. Porque una persona a lo mejor ahorita nos está escuchando y dice, bueno, ¿qué es lo que quieren enseñar? ¿Que una persona puede ser salva por sus propias obras? Muchos iban a pensar eso, ¿no? Porque estamos hablando de obras. Sí. Porque de repente parece que hoy en día hay gente que cuando escuchan la palabra obras se asustan. No, sí. Entonces tengo que hacer tal y tal cosa, y de repente creen, entonces yo estoy salvo por mí propio. Pero vamos a pasar esto, vamos a ver esto bien para entenderlo. Hermano, que iba a ser bien si íbamos al Antiguo Testamento para ver que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es igual, siempre ha sido igual. Entonces ahora sí pongan mucha atención, porque ya hemos hablado de las dos obras, las obras de la ley y las obras que produce el arrepentimiento. Hemos hablado de que la fe sin obras está muerta, y también leímos unas escrituras que ellos usan para comprobar eso. Pero ahora sí pon atención, porque ahora se te van a quitar todas tus dudas. Vamos a leer en Jonás. En Jonás. Capítulo 3, y vamos a empezar en el verso 1 y vamos a pasar verso por verso, porque esto es muy importante. Y quiero que se acuerden
de lo que hemos leído en el libro de Santiago capítulo 2. Ahora con eso vamos a entender esto aquí, porque aquí había un pueblo que estaba en muy mala condición. Dios iba a destruir este pueblo, y aquí vamos a ver cuando entró el predicador Jonás y qué es lo que pasó, y vamos a ver las obras, la fe con las obras. Vamos a empezar con el verso 1 del capítulo 3. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica en ella el mensaje que yo te diré. Entonces aquí Jehová está mandando a Jonás por segunda ocasión a Nínive. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino, una ciudad bastante grande. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un mensaje muy fuerte de Dios. Fuerte. Dios estaba enojado. Esto eran pecadores, no era gente salva. Esto era gente que se había olvidado de Dios. Y quiero que vamos a poner mucha atención aquí en delante, pero queremos entender la condición de esta gente. Ya Dios, lo que dijo es: en 40 días ya vamos a destruir, van a ser destruidos, ya se acabó. Y aquí vamos a ver cómo funciona la fe y qué obras son las que producen la fe real. Sí, así es. Y aquí es muy interesante cómo Jehová manda a un profeta diciendo eso, y luego dice el versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios por medio de él. Entonces, aquí en el verso creyeron 5, a Dios. Aquí en el verso 5 hay una palabra, y dice que los hombres de Nínive creyeron en Dios. Creyeron. Esa palabra es fe. Exacto, creer. Solamente, ahora quiero que pongan mucha atención, porque hoy en día los predicadores dicen: nomás creen en Jesucristo. Pero hoy en día todos creen en Jesús. Algunos nomás levantan la mano y dicen: yo creo en Jesucristo. Y aquí también dice: estos hombres eran hombres pecadores que no estaban bien con Dios. Y aquí, cuando escucharon el mensaje, dice en el verso 5, creyeron. Dice creyeron. Entonces, como dijo Santiago, la fe sin obras está muerta. Entonces, si paramos aquí y nomás íbamos a leer el verso 5, la primera parte dice que creyeron. Ya en el Nuevo Testamento, según muchos los que están predicando hoy en día, iban a decir: ya están bien, porque creen, porque ya creen. Pero ya vamos a ver lo que va a seguir aquí. Aquí vamos a ver la fe, la creencia real, y vamos a ver lo que sigue cuando una persona realmente tiene fe, como dijo Santiago. Y hasta el borrachito, el drogadicto, la prostituta en la calle, ¿dicen creer a Dios? Todos dicen esa palabra, porque es una palabra tan fácil para decir. Sí, exactamente, y eso es a lo que se refiere esto, de que la fe, de que no nada más sea pura palabra, pura boca, pero que haya algo más. Claro. Okay. El verso 5. Verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno. ¿Qué es eso? Así es. Ayuno. Eso ya es obra. Así es. Porque cuando una persona ya empieza a hacer o empieza a ayunar, es una obra. Sí. ¿Y qué es lo que produjo esta obra? La creencia, la fe. Primero, siga. Pregonaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Entonces aquí hay algo importante, porque ya, si tú ibas a estar en Nínive, y ibas a ver estas personas nomás de fuera, dice, creyeron la palabra de Jehová. Sí. Lo siguiente que ibas a ver, lo que estamos viendo, empezaron a aparecer obras. A hacer. A hacer obras. Primero, empezaron ¿qué? Sí. Ayunar. Y dice, ¿qué más dice? Se vistieron de silicio. Se vistieron. Si tú te vistes, es una obra. Sí, claro. Entonces, ¿estas personas qué? ¿Ya querían ser salvos a través de sus obras? No. Estas personas, estos hombres, tenían fe, creían lo que Dios había dicho era algo real. Y ellos con sus obras le mostraron a Dios que ellos realmente creían.
porque eso es lo que dice Santiago. Entonces, vamos a seguir Y aquí. es importante seguir leyendo para por qué lo hicieron, ¿verdad? ¿Por Sí. qué hicieron las obras esas? El verso 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y echó de sí su vestidura. Otra vez que Se levantó, se levantó. se desvistió, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Verso 7. E hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Y que se cubran de cilicio los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Eso es tremendo. Bastantes cosas, ¿no? Bastantes obras. Bastantes. Obras. Lleno de obras. Sí. En los versículos del verso 5 al verso 9, puras obras. Puras hicieron obras. esto, hicieron esto, Ajá, hicieron esto. ajá. Empieza con creer y luego los siguientes versos, obra, 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 obra. Así hicieron esto, el rey Así hizo es, esto. así es. Y luego el verso más importante de todo, lo que me gusta de más, es el verso nuevo, el verso 10. El verso 10. Vamos a leer el 9. Dice: ¿quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y ahora quiero que nos imaginamos de una cosa. Vamos por un momento a imaginarnos qué es lo que estaba pasando en el cielo. Sí. Dios, un Dios Sí. enojado con los pecadores, quería destruirlos ya. Y de repente, cuando el predicador que Dios mandó estaba entrando a la ciudad y predicó el mensaje, la gente, en vez de nomás ponerse más duro en sus pecados, de repente se arrepintieron y creyeron la palabra, y el Dios del cielo de repente pudo ver que el hombre de Nínive Exacto. empezaron de hacer obras, y el verso 10 es el versículo que me bendice más, que dice: y vio Dios Sí. lo que Amén. hicieron. Así es. Dios del cielo estaba viendo, no nomás que ellos dijeron yo creo con No. su boca, yo tengo fe en Dios, yo creo que... Si hubieran dicho eso, imagínense. Imagínense lo que había pasado. No había cambiado nada en la parte de Dios. Nada. Pero cuando dice, los hombres creyeron en Dios y Dios vio las obras que ellos tenían, esas obras eran una demostración Sí. que ellos en realmente lo que decían con su boca, yo creo Ajá. en Dios, sus obras eran la demostración que Exactamente. realmente eso Así era es, cierto. así es, hermano. Y eso es lo que nos falta hoy en día, exactamente eso. Ahora, si vamos a tomar el libro de Santiago y el libro de Jonás, De la fe sin obras está muerta. y aquí podemos ver cómo funciona eso. Exactamente. Entonces, a lo mejor alguien iba a decir, sí, pero esto era el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Vamos a entrar en el Nuevo Testamento para mostrar que nada ha cambiado. Nada. Un verso que es muy importante para mostrar esto en el Nuevo Testamento es Mateo 3, 7 a 8. Aquí los fariseos vinieron a Juan para ser bautizados. Y aquí vemos como Juan tenía buen entendimiento de eso, hermano Juan. Sí. ¿Verdad? Porque si no, ellos nomás hubieran dicho yo creo y él los hubiera bautizado y ya. Claro, claro. Pero me gusta mucho, Juan estaba bautizando y vinieron los fariseos ahí con él. Y en el verso, empieza con el verso 7. Muy bien. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo. Fíjense la respuesta de Juan el Bautista, ¿eh? Dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Ahora el verso 8. Pero dice el verso 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí estamos en el Nuevo Testamento, hermano. Ya en el tiempo de la gracia, ya Jesucristo Sí. había llegado. Sí.
Y aquí vemos que el mismo mensaje Sí, que en Jonás. el mismo. Arrepiéntese o haga obras de arrepentimiento. Exacto, Obras. exacto. ¿Cuáles eran las obras? Vamos a entrar a este punto más tarde, pero vamos a ver esto bien. ¿Qué son las obras del arrepentimiento? Así es. Porque ya en Jonás hemos visto que esa gente, esos hombres hacían algo. Sabían lo que estaba mal. Ellos Sí. se arrepintieron de sus malos caminos y Dios vio lo que hizo el hombre. Ahora, otro ejemplo. En Hechos capítulo 26, 20. También un punto muy importante. Hechos 26, vamos a leer el verso 20. Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras Otra dignas vez. Ujú. de arrepentimiento. Así Aquí es. Pablo, como hemos dicho en la otra lección, Pablo entendió muy bien la mente de los judíos y Sí. hablaba de las obras de la ley. Pero aquí está hablando de que él estaba predicando a los gentiles Ujú. y le estaba diciendo Exacto. y enseñando cómo ellos tenían que ser obras dignas De al arrepentimiento. Así es. Entonces, eso es un punto tan importante, obras dignas. Cuando vemos lo que leímos en Jonás, esa gente tenía obras dignas adelante de Dios y Dios los perdonó. Pero ¿por qué los perdonó? ¿Nomás porque decían yo creo en Dios? No fue eso. No. Fue porque tenían obras dignas del arrepentimiento. Entonces, a lo mejor alguien ahorita iba a decir, entonces, ¿puedo hacer tantas obras buenas para ser salvo? No. No es Y hay así. muchos que creen así. Muchos Yo me que he creen topado así. con mucha gente que normalmente son personas ricas que quieren hacer una fundación, que quieren hacer una casa hogar o un centro de alimentos o algo así, y quieren hacer esa buena obra Para ser salvo. para ser salvo, pero viviendo su vida de lo peor en pecado. Pero piensan que por esa obra, entonces, ¿esa obra sería digna de arrepentimiento? Eso sería, Sí. sin fe, nunca valía nada. Exactamente. Y los otros quieren pura fe, sin obras. Entonces tenemos que juntar esas dos cosas como hemos dicho. Muchos quieren nomás su yo y Jesús en mi closet, ahí en la casa. Claro. Y nada más yo y Jesús y nadie me diga nada, nadie me diga cómo andar. Yo voy a hablar, a andar, a hacer, a decir lo que yo quiera. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a terminar con este video y vamos a continuar y vamos a entrar en otro punto en 2 de Corintios capítulo 7, 10, donde habla de la tristeza Muy según importante, Dios muy importante. que produce arrepentimiento. Amén. Entonces ya hemos visto que sin las obras una persona no puede ser salva. Porque cuando una persona realmente tiene fe, va a tener obras. O esa fe real produce obras. Y vamos a entrar más en eso en la siguiente lección, porque este punto es tan importante porque mucha gente hoy en día, como hemos dicho, están totalmente engañadas por tantas falsas doctrinas, predicadores, falsos profetas, ya ni saben y nunca llegan a un punto donde pueden tener una experiencia real con Dios, nomás porque la palabra de Dios no es predicada, enseñada como realmente es. Exacto. Entonces, vamos a seguir y le agradecemos mucho por su tiempo. Así es. Ojalá que cada uno va a tomar notas y va a leer eso bien y va a checar con su propia, va a examinarse uno mismo para ver cómo está uno con Dios y cómo está nuestra vida, porque realmente esto es como un espejo a cual estamos viendo nosotros mismos para ver si estamos bien, y eso es lo que estamos haciendo. Así es. Que Dios les bendiga y vamos a seguir en la otra.